Muy buenos días a todos. Entonces nosotros somos el grupo 2, conformado por Joana, Julián, Héctor y quienes habla Ramón Gutiérrez, nuestro tutor María Fernanda Mora. Y entonces el día de hoy abordaremos el tema del balance del análisis de contenido, el cual a partir de la información recolectada por nuestros compañeros, por incluso nuestros tutores y la bibliografía consultada, pudimos sacar el siguiente análisis de la información sobre nuestro tema, que es la gráfica de la función C. Aquí. Listo, nuestra presentación está estructurada de la siguiente forma. La primera parte, las mejoras a los organizadores del currículum, pasando por la estructura matemática, sistemas de presentación y fenomenología. A continuación vamos a presentar una presentación conjunta de los organizadores de currículum por medio de un mapa conceptual. Y a lo último, tenemos un ejemplo de un problema en el cual analizaremos el contenido de dicho ejemplo para poderlo resolver. Dentro de la estructura conceptual, la estructura matemática, entonces nosotros dentro de la que ya teníamos incluimos las transformaciones, en la cual estaba el alargamiento, la contracción, la reflexión y la traslación que sufría la gráfica de la función seno, según sea el caso. También incluimos las funciones inversas como parte de la estructura matemática de eso. Dentro de la estructura entonces conceptual del tema, entonces nosotros relacionamos lo que era la razón trigonométrica del seno con la del círculo unitario. También entonces adicionamos las características que tiene dicha gráfica, que es la amplitud del periodo y la frecuencia, y todo este tipo de conceptos apoyan a lo que es la gráfica de la función seno, que después pues va a ir dividiéndose en las subestructuras que analizaremos a continuación. Dentro de los sistemas de representación, muchos de nuestros compañeros nos dieron el consejo de incluir este tipo de representaciones. Nosotros no lo tomamos como una adición al tipo de representación manipulativo, que era lo que nos recomendaban, sino lo tomamos como un recurso, porque ya este tipo de sistemas no cumplen como unas condiciones, unas reglas por las cuales puedan ser definidas dentro de un sistema de representación manipulativa. Está entonces el rollo de papel con un resorte y un lápiz, está el tocadiscos girando, que es un movimiento armónico simple, una cuerda, y esta es la representación de unas ondas. Anteriormente teníamos cuatro contextos fenomenológicos o subestructuras, y pues únicamente seleccionamos cuatro para analizarlas a continuación. La presentación conjunta de todos los organizadores la dividimos entonces en cuatro partes. La primera parte, entonces, vamos a hablar sobre el contexto histórico y cómo este tipo de contexto histórico aporta entonces a los distintos pues, organizadores de currículum. Entonces, en el 3000 a.C., entonces los babilónicos y los egipcios iniciaron con la noción de la trigonometría cuando construyeron sus pirámides. Entonces, uno puede encontrar la relación de trigonométrica en esas construcciones. Luego, en el siglo I después de Cristo, en Alejandría, Hicarpo y otros astrónomos y navegadores, entonces utilizaron la relación trigonométrica del triángulo rectángulo para poder entonces lo que hoy llamamos el seno, representar el seno, debido a la relación existente entre el cateto opuesto al ángulo y la hipotenusa. Ya después, en el siglo XVII y XVIII, Robert Hooke, por medio entonces de un círculo unitario y con ayuda entonces también, o complementando también con un triángulo rectángulo que también se formaba dentro del círculo unitario, que también entonces ahí encontramos la relación que nosotros hicimos en nuestra estructura conceptual. Fue entonces el que creó la ley de Hooke, y por medio entonces de este círculo unitario pudo entonces plantear que el movimiento que tenía entonces la oscilación de una masa suspendida en un resorte se puede representar mediante una función C, o gráfica de la función C. Y ya en el siglo entonces XVIII, entonces los avances tecnológicos dio lugar entonces a que, por ejemplo, la función seno pudiera estar entonces en el campo del electromagnetismo y de los sonidos. En esta parte entonces vemos como la estructura conceptual, entonces cogimos la parte como los conceptos básicos que apoyan muchísimo la gráfica de la función seno, que es como tal el concepto de función. Nosotros entonces añadimos lo que es el dominio y codominio. Nosotros acotamos entonces nuestro
nuestro conjunto de números al de los números reales, ya que nos hicieron clave que si nosotros lo estábamos limitando a los números reales, no podíamos entonces tener un sistema de representación con números complejos. En el círculo unitario también, entonces, el plano cartesiano, el centro en el punto de origen y radio unitario, relaciones trigonométricas de un triángulo rectángulo y los parámetros que también incluimos, que es la amplitud, la frecuencia y el periodo. Claramente entonces todo este tipo de estructuras conceptuales matemáticas se están relacionando mucho con los sistemas de representación. Por ejemplo, entonces en el numérico podemos ver que se puede relacionar con los números que nosotros ya habíamos acotado o definido que iban a ser los números reales. Dentro entonces de la parte fenomenológica, relacionamos entonces nuestra subestructura matemática con los contextos fenomenológicos y también entonces ya también los clasificamos según el contexto de PISA, como pueden ver entonces ahí en el mapa conceptual. Finalmente entonces tenemos el problema en el cual dice que un resorte se alarga 4 centímetros cuando se cuelga de él un objeto de 20 kilómetros de masa, kilogramos de masa. A continuación se estira el resorte 3 centímetros más y se le deja que oscile libremente. Determina el periodo y la pulsación del movimiento, calcula los valores de la elongación, velocidad, aceleración de la dureza elástica a los 2,1 segundos de inicio del movimiento. Entonces la pregunta es cuál es la diferencia de la fase entre este instante y el instante inicial. Claramente entonces para poder resolver este ejercicio entonces necesitamos los conceptos básicos o matemáticos que son la noción de función seno, la de círculo unitario. También entonces pasaremos por la fórmula como tal de movimiento armónico simple, que es como tal la subestructura que nosotros habíamos planteado en nuestros contextos fenomenológicos. Dentro de esto también entonces podemos detectar entonces los parámetros o las características de una función, que es la amplitud, la frecuencia y el periodo. Para este tipo de problemas entonces también podemos representar este mismo problema por medio de los sistemas de representación gráfico, simbólico, numérico, tabular, geométrico, pictórico e incluso ejecutable por medio de GeoGebra. Este tipo de contexto fenoménico entonces se ubica dentro del que nosotros habíamos definido que es movimiento armónico simple. Es un fenómeno físico de hecho que es la ley de Hooke y dentro de la clasificación que le damos de PISA 2012 está dentro del contexto científico ya que le responde a un problema de tipo natural. Sí. ¿Listo? No, muchísimas gracias, estas son las referencias.